tú ves el problema migratorio. Sí, porque todas las leyes... Señor, si tú cumples la ley migratoria, aquí no habría un extranjero irregular, cumpliendo la ley de migración. Pero no se cumple. Danilo Medina será el candidato presidencial del PLD en 2028. Luis Abinader obligó a Danilo a pactar con él y al día de hoy el candidato de Danilo para el 24 no es Abel, sino Abinader. Es muy cierto que Danilo está impedido de postularse de nuevo a la presidencia, pero en 2 meses también estará impedido Luis Abinader. Y es aquí entonces que estos dos se han puesto de acuerdo con Hipólito Mejía como intermediario para reformar la Constitución y ambos estar libres para aspirar en el futuro. Nunca como ahora, Danilo había tenido una gran oportunidad para destruir a Leonel y salir de una vez y por todas de ese tormento que tanta aflicción y angustia le ha causado. Cuando Leonel se alió con Abinader en el 2020, su objetivo principal era destruir a Danilo y al mismo tiempo destruir al PLD. Buscaba llevarse a más del 95% de la militancia de ese partido a la fuerza del pueblo. Al principio parecía como que así sucedía, porque eran muchos los dirigentes que ya estaban empezando a migrar hacia el partido de Leonel. Y de hecho fue una muy mala estrategia de Leonel hacer esta alianza llamada Rescate RD con el PLD. Como Leonel no tiene estructura ni presencia a nivel nacional como la tiene Danilo, lo que hizo fue calcular la alianza en base a que así utilizaría la plataforma, la estructura y la fortaleza dirigencial del PLD para impulsar su candidatura y terminar hasta ganando las elecciones presidenciales de mayo. Lo que él perdió de vista fue que con esa alianza se pararía la hemorragia de PLDistas que se estaban pasando a la fuerza del pueblo. Y así ocurrió. Después que se anunció, aunque tímidamente, la alianza, no se juramentó un solo PLDista más con Leonel. En las elecciones municipales, cuando tenían disque una supuesta alianza, pero Danilo mandó a que no apoyaran los alcaldes de la fuerza del pueblo, y por su lado, Leonel mandó a que no apoyaran los alcaldes del PLD. Eso explica el por qué perdieron candidatos como Luis Alberto del PLD y candidatos como Carlos Guzmán de la Fuerza del Pueblo. Estamos hablando de que candidatos que todas las encuestas los daban ganadores con un amplio margen frente a sus competidores y que de hecho 2 o 3 días antes de las elecciones estaban ganados, pero tanto a Danilo como a Leonel solo les interesaba obtener la mayor cantidad de votos posibles de manera individual, aunque no ganaran un solo alcalde. Justamente esa barrida que le dio el PRM a los dos juntos, al que más perjudicó fue a Leonel, sobre todo el efecto que tuvo eso en la percepción de la gente. Fíjense ustedes que de un solo fuetazo, Leonel pasó de tener 30% a un 19%. Abel Martínez sigue manteniendo su 12%, pero a Danilo le importa muy poco estos resultados, porque él sabía desde el día 1 que Abel no tenía ninguna posibilidad de desempeñar ni siquiera un papel digno en la contienda. Un triunfo de Abel significa la destrucción de Danilo, y eso él no lo va a permitir. El que tenía la ilusión y hasta las posibilidades de ganar era Leonel, pero quería hacerlo sobre el cadáver de Danilo.
De hecho, era la única forma que tenía de triunfar. Pero un mal cálculo lo llevó a pensar que aliándose al PLD era el mejor camino, porque así utilizaría esa estructura. Pero parece que Leonel se va a morir subestimando la sagacidad y la capacidad estratega que tiene Danilo, porque no han sido 2 ni 3 las veces que Leonel ha caído en sus trampas. No han sido 2 ni 3 las veces que han firmado acuerdos y Danilo termina cubiándolo. Bueno, esta no es la excepción y muy probablemente no sea la última. Ya Danilo se está preparando para enterrar él mismo con un pico y una pala a Leonel. Señores, es muy probable que en las elecciones de mayo Leonel no saque un solo senador. Es muy probable que no saque un solo diputado. Y hasta es muy probable que Leonel quede por debajo de Abel en las presidenciales. Si Leonel hubiera seguido su camino solo, sin esa ambición y esa hambre de volver a ser presidente, hoy estuviera desempeñando un papel más digno y hasta con amplias posibilidades de ganar. Leonel es una figura con mucha aceptación a nivel nacional y muchos lo ven como el líder natural del PLD y el heredero de los principios bochistas. Claro, está muy lejos de eso, pero tiene su gente que lo odia y también tiene su gente que lo ama. Pero el punto es que si hubiera seguido su camino solo, basándose en su figura para crecer, la hemorragia desde el PLD hubiera continuado y hoy sus números estuvieran mucho mejor, rondando un 37% y con amplias posibilidades de sacar una gran cantidad de legisladores. Pero ya es demasiado tarde. Ya Leonel no tiene forma alguna de recuperarse. Con un partido desmoralizado y con sus dirigentes desmotivados, en vez de subir, de aquí en adelante seguirá en picada. Y es el momento perfecto para Danilo aprovechar y deshacerse para siempre de Leonel. Y salir de Leonel será una gran victoria para el país. Debimos salir de él en el 2000, o como mucho en el 2012, pero se le dio un chance hasta el 2015, y luego hasta el 2020, y todavía es el 2024, y aquí lo tenemos aún queriendo ser presidente otra vez. Pero creo que con Dios, Abinader y Danilo delante, este será su último suspiro. Que en paz descanse. Como en 2020 Leonel se alió con Abinader para destruir a Danilo y al PLD, a Danilo no le quedó otra opción que negociar también con Abinader, esta vez para garantizar la sobrevivencia de su partido, su permanencia en el escenario como líder político, pero sobre todo para destruir a quien intentó destruirlo. Y todo parece indicar que lo está logrando. Puede ser que Abinader no aspire de nuevo más allá del 2028, por lo deteriorado que estará su gobierno para esa fecha. Pero quiere dejar la posibilidad abierta por ser un hombre joven y muy popular en la población. Bueno, popular ahora, porque si gana en mayo, la crisis y la debacle que le espera a su gobierno en estos próximos 4 años serán para que se arrepienta para siempre de haberse metido a la política. Ya todo está listo, todo está montado para que Danilo sea el candidato presidencial del PLD en 2028, aunque entre él y sus funcionarios se robaron medio país y debieron estar todos presos a 30 años en Najayo, o Danilo extraditado y apresado a cadena perpetua en Estados Unidos. Pero hay que decir que hizo una obra de gobierno aceptable, y que cuando la gente comience a comparar los 8 años de Abinader
con los 8 años de Danilo, sobre todo los pobres. Pudiera haber un resurgir de Danilo, porque este es como la hierba mala, que no hay herbicida que lo extermine, pero ya el PLD es de él solito y va a hacer lo que le dé la gana en ese partido hasta que se muera, sin que encuentre un movimiento de jóvenes que lo enfrente ahí dentro. Para este propósito, Danilo cuenta con el apoyo de su amigo eterno Hipólito Mejía. Como Abinader no tiene ni la más mínima intención de apoyar a Carolina para la candidatura presidencial del 28, lo que planearán será dividir el PRM para beneficiar intencionalmente al PLD de manera soterrada, y quién sabe si hasta hacen algún tipo de acuerdo público para perjudicar al candidato del PRM, que pudiera ser David Collado o Raquel Arbaje, la esposa de Luis Abinader. Entre los acuerdos a los que llegaron Abinader y Danilo está reformar la Constitución para crear el paquetazo fiscal, para crear el Ministerio de Justicia y para permitir que los dos puedan aspirar a la presidencia cuando quieran, ya que Abinader y Danilo serían las únicas dos personas que no podrán aspirar a la presidencia en este país. Este acuerdo fue posible gracias a la presión y el apoyo directo e incondicional de Hipólito Mejía. Tan pronto gane Luis Abinader en mayo, se va a hacer esta reforma y va a encontrar mucha oposición en la población, sobre todo por la reforma fiscal, que es una reforma que los empresarios están presionando al gobierno para que la haga, pero le tiene miedo al costo político que esto tiene. Bueno, lo cierto es que todos los congresistas del PLD votarán por esta reforma y por ende quedará prohibido atacar desde la oposición esa reforma. No importa que sean los pobres y la clase media los perjudicados y los que terminen pagando los platos rotos. Queda prohibido en el PLD utilizar la reforma fiscal como tema de campaña. El pacto incluye que ni Danilo ni el PLD ni ninguno de sus dirigentes ataquen la reforma fiscal, ni ninguno de los puntos modificados en la Constitución. Iván Lorenzo era uno de los voceros del PLD más frontales y directo en sus ataques en contra de Abinader y del gobierno del cambio, y es uno de los activos más importantes que tiene ese partido, pero hace mucho que ustedes no lo ven, porque fue mandado a callar por Danilo. Ahora mismo la única oposición que tiene Abinader se llama Manola TV y algunos otros comunicadores como Alfredo de la Cruz, que lo hacemos no porque los partidos de oposición estén detrás de nosotros como dice Paliza. No, señores, lo hacemos por convicción propia, por amor a nuestra patria y porque es obvio el desastre de gobierno que está haciendo Abinader. Pero ya saben ustedes que con 9,000 millones de pesos da y sobra para comprar a todos los periodistas, medios y encuestadoras de este país y con eso mantener a todo un pueblo 4 años y hasta 8 atento a bulto, allante y mareo. Yo les aseguro a ustedes que en los primeros 2 años mínimo vamos a bajar en un 50% la Medellín es una criminalidad ciudad del país.